Ahora, pues buenos días a todos, estimados estudiantes de la Cátedra de Evaluación en Educación Matemática. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra tutoría número 5 ordinaria. Esta tiene que ver con la evaluación cualitativa en el aula, ¿verdad? Algunos lineamientos básicos para su construcción y el balanceo, ¿verdad? Es decir, cómo vamos a valorar, ¿verdad? Si esta evaluación que hemos llevado a cabo es objetiva y eficaz. El objetivo de esta unidad número 4 es describir las relaciones entre la evaluación de los aprendizajes en matemática y los fines de la educación en matemática. También vamos a aprender a elaborar instrumentos de evaluación cualitativa en educación matemática y tener esta segunda visión, ¿verdad? Que sería la evaluación cualitativa, muy diferente a la que vimos anteriormente. Entonces, entre otros temas, vamos a ver el análisis interno y externo de una prueba, cuáles son las escalas de calificación numérica, gráfica, descriptiva y de apreciaciones, la entrevista, la observación, que es una de las principales de la evaluación cualitativa, el registro de desempeño y entre otros recursos que también se vale la evaluación cualitativa, ¿verdad? Los portafolios, los mapas conceptuales, las V heurísticas que ustedes ya tuvieron una experiencia y algunos otros recursos lúdicos que fomentan la creatividad de los estudiantes. Así es que vamos a continuar. El día de ayer hacíamos un repaso sobre algunas categorías de ítems que se pueden hacer en evaluación cuantitativa. Entonces, recordando un poco lo que tiene que ver la evaluación, eh, vamos a recordar este concepto, ¿verdad? Que tiene que ver con evaluar y calificar. Entonces, cuando nosotros hacemos la comparación de lo que estamos haciendo, así evaluando o calificando, si nosotros estamos evaluando, es un proceso, dice, permanentemente ligado al aprendizaje y también así igual de completo, ¿verdad? Más integral. En una evaluación nosotros podemos utilizar diversas estrategias, técnicas e instrumentos. Es decir, no simplemente nos vamos a limitar a aplicar un test o una prueba objetiva, sino que tenemos una amplia gama tanto de evaluaciones cuantitativas como cualitativas. En evaluar, nosotros buscamos identificar las fortalezas y los avances, así como las dificultades que tienen los estudiantes. Entonces, por eso en evaluación cualitativa, ¿verdad? Recurrimos a la entrevista, a las rúbricas, a los cuestionarios, para que los estudiantes podamos en ellos detectar estas dificultades y sobre todo favorecer el aprendizaje. También esta información que nosotros recolectamos nos va a servir, ¿verdad? Para poder hacer la retroalimentación o los planes de refuerzo que en algunas ocasiones se elaboran para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Así como también, ¿verdad? Crear nuevas oportunidades para aprender. Quizás lo que no se aprendió en la clase tradicional se puede aprender en una actividad lúdica, por ejemplo, o en la elaboración de un cuestionario o de un mapa mental, por ejemplo, ¿verdad? Eso queremos hacer, nuevas oportunidades para aprender. También es recabar en esta información, ¿verdad? Que puede ayudarnos a mejorar el aprendizaje en matemática, favorecer la reflexión, el diálogo y la interacción entre docentes y estudiantes y promover el involucramiento activo de los alumnos en este PEA. Entonces, conclusión, ¿verdad? Evaluar, en primer lugar, ¿verdad? Valoramos todo el proceso de enseñanza y estamos muy interesados en mejorar el aprendizaje. Por eso es que nosotros vamos a detectar cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes y cómo podríamos ayudarles a que las puedan superar. Ahora veamos qué significa calificar, ¿verdad? Calificar dice que es una actividad que habitualmente se implementa al final de un proceso. Busca expresar e informar lo más certeramente posible los resultados de la evaluación y son notas cuantitativas o cualitativas que se emplean para medir o valorar el rendimiento académico de los alumnos. Y se suele utilizar, dice, para comparar los resultados con otros estudiantes o grupos.
Estas notas usualmente son definitivas y permanentes y no existe diálogo ni retroalimentación. Entonces es bien diferente, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esta calificación. Así es de que prácticamente estamos hablando, ¿verdad? De un proceso, o dice, un acto que viene a ser al final del proceso de educación. Entonces, en educación a distancia, quizás en algunas ocasiones podría ocurrir, ¿verdad? Que simplemente se está calificando el proceso. Y al final, ¿verdad? Puede existir la tendencia a tener necesidad de estas calificaciones al final del periodo, ¿verdad? Para presentar estadísticas. Ahora, ¿en algún momento ustedes han sentido que se aplica la evaluación aquí a distancia o han sentido que solo se está calificando? En lo personal considero que ambas, por ejemplo, en las rúbricas de las tareas, ahí prácticamente viene cómo se va a calificar, pero igual la evaluación incluye también la asistencia a las tutorías y las participaciones y incluye más amplio el panorama, no solamente una nota. Ujú. Muy bien, ese es un buen aspecto, ¿verdad? Que cuando ustedes digan, cuando tenemos una tarea, ¿verdad? Y tenemos una rúbrica, ustedes dicen, bueno, se me va a evaluar esto, esto y esto. Y entonces ustedes ya están conscientes de esos criterios que se les va a valorar, es decir, todo el proceso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Porque si al final, imagínense que lo contrario, ¿verdad? En el caso de los estudiantes, no saben qué se les va a valorar, ¿verdad? O no importa la asistencia, solamente la nota del examen. Entonces, estaríamos solamente calificando el proceso que está llevando a cabo. Bueno, entonces, a manera de introducción, ahí tenemos un pequeño recordatorio, ¿verdad? Entre la diferencia de evaluar y calificar. Ahora, ¿qué es evaluar, verdad? Recordemos una definición que presenta el autor Eisner. Él dice que la evaluación educativa es una actividad compleja de expertos que implica no solo apreciar y experimentar las cualidades significativas de la obra educativa, sino que también la capacidad de revelar al público lo observado, no como una mera traducción, sino como una reconstrucción de la obra en forma de una narración argumentada. Muy interesante las palabras que dice este autor, ¿verdad? Porque nos dice de que no solamente estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué sucedió con el estudiante o tuvo una mala calificación, tuvo dificultades de aprendizaje, no presentó las tareas, sino que también dice que estamos haciendo una narración argumentada. Es decir, cuando decimos que estamos reconstruyendo, ¿verdad? Si hemos detectado que el estudiante tiene algunos errores de aprendizaje, entonces la evaluación nos lo va a detectar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como docentes con esos errores que hemos detectado? Eso es como una fuente de información para poder a utilizar nuevas estrategias con algunos estudiantes que siempre hay estudiantes que tienen un aprendizaje que es más lento que el de la mayoría, entonces a ellos se les va a aplicar alguna estrategia para que estén anivelados con el resto del grupo. Ujú, muy bien. Y es de ahí donde entonces el docente dice, ¿verdad? Bueno, estos alumnos no pueden despejar, tienen dificultades, ¿verdad? Vamos a hacer estas actividades con ellos para poder ayudarles a superar esa deficiencia. O este estudiante, ¿verdad? Tuvo problemas para presentar una tarea, entonces vamos a asignarle, ¿verdad? Esta actividad para que pueda recuperar su nota. Es decir, eso es, ¿verdad? Reconstruir, porque como aquí dice, ¿verdad? Es una actividad compleja de expertos. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar? Las cualidades significativas, ¿verdad? Es decir, vamos a observar que si el alumno es capaz de poder explicar, si comprendió las propiedades de un objeto matemático, si sabe diferenciar, tiene la competencia para poderlo aplicar a la vida cotidiana, ¿verdad? Y si hubo un aprendizaje significativo. A todo esto nos va a ayudar la evaluación. Entonces, por eso dice que es una actividad compleja. Y claro está, ¿verdad? Habrán estudiantes que puedan hacer ejercicios mucho más complejos
y otros que puedan llegar al nivel básico. Pero en ambos casos hubieron cualidades significativas en educación matemática que se cumplieron. Ahí es donde la evaluación cuantitativa se queda corta, ¿verdad? Porque si le pusimos un ejercicio que no lo logra resolver el estudiante, entonces va a tener una mala calificación, ¿verdad? Así es que nosotros queremos prepararnos, ¿verdad? En evaluación educativa para que esta actividad que es tan compleja, nosotros podamos servirnos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y quitarnos esa idea, ¿verdad? Que evaluación no significa exámenes escritos, como tradicionalmente puede ser, sino que significa valorar todo el proceso y las cualidades que los estudiantes han llegado a aprender. Entonces, para eso, en el enfoque cuantitativo, nosotros podemos decir que casi que se apoya en la medición como única variable. Además, dice que pretende predecir y cuantificar los fenómenos educativos. Le presta más atención al fenómeno que a la medición, que al sujeto que va a ser evaluado. También los procedimientos son un poco más lineales de causa y efecto y puede ser más simplista, ¿verdad? Superficial y hasta secado en sus resultados. Aparte de eso, también el enfoque cuantitativo de alguna manera dice que reduce a la simplicidad mecanicista el fenómeno educativo. Con esto no se quiere decir de que sea malo llevar a cabo la evaluación cuantitativa. En la mayoría de procesos educativos se hace. Prueba de ello, esta semana, bueno, de este domingo hace 8 días, los maestros se sometieron al examen de nivel 1 y por ahí estaba la queja con los que lo habían reprobado, que la mayoría y la minoría los había reprobado, lo había pasado. Pero es una evaluación cuantitativa y el Ministerio de Educación lo utiliza para dar el ascenso a profesores de nivel 1 a quienes aprueban el examen. Entonces sí se utiliza en muchos aspectos de la evaluación, ¿verdad? Pero debemos de tener claro, ¿verdad? Que solo se apoya, dice, en la medición. Queremos cuantificar el fenómeno educativo, ¿verdad? Y es un poco más lineal porque estamos viendo, dice, el causa y efecto, un poco más diferente a lo que hace el enfoque cualitativo. ¿Qué hacemos cuando nosotros utilizamos la evaluación cualitativa? Sobre todo dice que vamos a emplear la observación, pero vamos a ver un rango más amplio de variables educativas. Vamos a valorar desde sus estilos de aprendizaje, sus dificultades de aprendizaje y otras cuestiones que tienen que ver con el propio proceso educativo. En este caso, en evaluación cualitativa, buscamos describir e interpretar los fenómenos educativos, así como también, ¿verdad? Vamos a conocer algunos aspectos de las vivencias del sujeto para su divulgación, ¿verdad? Quizás los estudiantes vienen de familias diferentes, de situaciones económicas diferentes, o la lejanidad que tienen con respecto a la escuela tiene que ver con su proceso de aprendizaje. Entonces, el enfoque cualitativo está interesado, ¿verdad? En algunos casos también los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje bien diferente o problemas para relacionarse con sus compañeros y esto también podría afectarles el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra objeto de interés del enfoque cualitativo es que propone el seguimiento de los fenómenos educativos en toda su complejidad y su riqueza. Es decir, nos interesa todo del estudiante en una evaluación cualitativa, ¿verdad? El fenómeno educativo implica su vida personal y su vida en escuela, también su parte afectiva, así como su parte cognitiva, ¿verdad? Es decir, que cómo aprende el estudiante. Y también vamos a decir, ¿verdad?, que en el enfoque cualitativo considera necesario el justo seguimiento y la valoración de los procesos educativos. Así es de que podemos entonces captar la diferencia, ¿verdad?, entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Cuando hablamos de algo cualitativo, nos referimos a algo más completo, más íntegro, más holístico, ¿verdad? En este caso. Y estamos interesados en muchas variables de los estudiantes. ¿Qué otros aspectos creen ustedes de los estudiantes que le pueden interesar
a la evaluación cualitativa de los que hemos mencionado? Por ejemplo, los niños que tienen capacidades especiales o de accesibilidad. Ujú, muy bien. Esto puede ser de interés, ¿verdad? Definitivamente. ¿Hay otra característica que se les venga a la mente? Tal vez el tipo de comunidad en donde se encuentre la escuela y también donde vivan ellos, porque algunos vienen así de distancias lejos. Sí, muy bien, ¿verdad? Así es. Ujú. Eso tiene que ver, ¿verdad? En educación y son variables que también nos interesan. Así es que entonces vamos a comprender, ¿verdad? Estas variables que tienen mucho que ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues entonces, después de esta introducción, ¿verdad? Y marcar las diferencias entre la diferencia entre la evaluación cualitativa y la cuantitativa, vamos a pasar a las técnicas e instrumentos cualitativos. La primera de ellas, y dijimos que una de las más importantes en evaluación, es la observación, ¿verdad? Esto puede ayudarnos mucho en el caso de nosotros los docentes, ¿verdad? Porque la conducta humana casi siempre se refleja y podemos observar, ¿verdad? En alguna ocasión. No sé si les ha pasado, alguien les ha dicho, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Te veo triste o no, no sos el mismo de siempre, dicen las personas. Entonces, la observación realmente es una cualidad muy poderosa para poder nosotros detectar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje? De igual manera, en el caso de los estudiantes, nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? En el caso de los adolescentes, casi siempre las conductas que ellos tienen, ¿verdad? Tienen una explicación por llamar la atención, por rebeldía, etcétera. Entonces, la observación en el quehacer educativo dice que es una técnica investigativa. Nosotros podemos saber, ¿verdad? Qué pasa con la vida de los estudiantes, si ellos quieren compartirlo, ¿verdad? ¿Por qué se sienten mal? ¿Están teniendo problemas en alguna materia o algún contenido? Y es algo que se utiliza mucho en educación, ¿verdad? De hecho, se puede formalizar, ¿verdad? Y llegarlo así profesionalmente para poder observar la exposición, por ejemplo, de un estudiante. No sería lo mismo un estudiante que nos explica lo que él ha aprendido de un tema, ¿verdad? De una gráfica o de cómo resolver una ecuación, a otro estudiante que lleva escrito, ¿verdad? Y nos lee. Entonces, son dos estilos bien diferentes de participación que tienen los estudiantes. De igual manera, entonces nosotros podemos observar, ¿verdad? Sus rutinas cotidianas que tienen en el aprendizaje matemática. A veces, si nosotros somos bastante observativos, ¿verdad? Las mismas percepciones que tienen los estudiantes cuando estamos dando clase, no las podemos ver en su expresión facial, ¿verdad? Yo en eso siento que es un fuerte que nos dice mucho de la clase que estamos haciendo. En este caso, lastimosamente, no podemos tener ese contacto, ¿verdad? Para ver si ustedes están interesados, están poniendo atención o tienen alguna pregunta o alguna observación. Es una desventaja que hay aquí, ¿verdad? En la virtualidad. Pero cuando estamos presencialmente, sí, ¿verdad? Tenemos esa expresión facial que nos hacen los estudiantes y nosotros podemos leer, ¿verdad? Con respecto a la clase. Entonces, veamos un poquito, ¿verdad? De los tipos de observación que podríamos llevar a cabo en nuestra clase. Podríamos hacer una observación natural. Esto significa un fenómeno en su cotidianidad, ¿verdad? Simplemente un espectador. Por ejemplo, cómo se relacionan los estudiantes con su familia, con sus compañeros, cuál es su actitud cuando ellos están en una clase, ¿verdad? Eso sería un ejemplo de observación natural. El otro sería la observación estructurada. Vamos a ver si hay alguien que quiere ingresar. Ya la admití, Liz. Ah, vaya, le agradezco.
Así, porque aquí cuesta presentando. Decíamos que cuando ya es un poco la observación es más estructurada, ¿verdad? Quiere decir que nosotros tenemos un documento y sabemos qué cosas son las que vamos a observar, ¿verdad? Y una situación en particular. Prueba de ello es, por ejemplo, cuando se hace una entrevista de trabajo, ¿verdad? Esta persona de recursos humanos ya sabe qué es lo que va a observar: la seguridad, la prontitud en la respuesta, la vestimenta de una persona, su preparación, etcétera. En el ámbito educativo, podemos estar interesados nosotros, ¿verdad?, en si el estudiante ha adquirido ese lenguaje cotidiano propio de la matemática, si sabe explicar el fenómeno numérico que le hemos asignado, o también podríamos decir, ¿verdad?, si las investigaciones o los aportes extra que hace el estudiante. Entonces, estar pendiente ya de toda esa observación planificada con criterios y un instrumento sería lo que se conoce como una observación estructurada. Pero las dos son utilizadas en educación matemática, ¿verdad? También podríamos decir de que de acuerdo al papel que tiene el observador, entonces podríamos decir que el observador es participante. En este caso, ¿verdad? Está dentro de la comunidad, dentro del fenómeno que se está observando, y entonces es un elemento más, dice, de la situación observada. Entonces podrían estar ustedes en calidad de estudiantes o dentro de la comunidad educativa. Por ejemplo, si queremos hacer una investigación, ¿verdad? Nos metemos en el aula, estamos en calidad de escuchar, ¿verdad? Y de participar con la clase. Esta sería una observación participante. O en el caso de ustedes, ¿verdad? Como en calidad de estudiantes, entonces ustedes a final de ciclo se les pide valorar las tutorías, ¿verdad? ¿Cómo han estado? Entonces esa sería una observación participante, porque ustedes han estado activos dentro del proceso de enseñanza. La observación no participante, entonces sería que el observador se limita, dice, a registrar los datos observados, sin intervenir, con el fin de evitar sesgos en la información requerida. Es decir, aquí no nos vamos a meter, ¿verdad? Solo somos en calidad. Estamos en calidad de observadores, decimos el lenguaje cotidiano. Y no queremos interferir en la información, ¿verdad? En que se nos vaya una variable incrementar o disminuir, o los aportes que nosotros hagamos tengan que alterar la información. No queremos ningún sesgo. Entonces, también podríamos observarla. Como docentes de matemática, ¿podemos aplicar esto? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, si a los estudiantes van a participar en la defensa, ¿verdad? Un tema, una gráfica, por ejemplo, una función, ¿verdad? Entonces el docente estaría en calidad de observante, ¿verdad? Con su instrumento, llenando los criterios que los estudiantes cumplen o no cumplen. Pero si nosotros queremos ver, ¿verdad?, cómo se desempeñan los alumnos, uno en especial, ¿verdad? Entonces estamos dando la clase, somos el profesor, el catedrático, pero estamos participando, ¿verdad? Y observando a ese estudiante, qué pasa con él, ¿verdad? ¿Por qué se distrae en clase? ¿Por qué no se interesa? ¿Qué dificultades tiene de aprendizaje? Estos serían los dos papeles que nosotros podemos tener de observador. Y un tercer criterio sería según el instrumento que utilicemos para la observación. Si ustedes tuvieran que observar la exposición de un estudiante, ¿qué tipo de instrumento y qué tipo de criterios creen que tendrían que utilizar? Imagínense en una tarea van a evaluar compañeros suyos, pero son de primer año. ¿Qué criterios creen ustedes que tendrían que estar atentos a observar? La que tiene ahí la observación sistemática, porque ya tendría que estar como una rúbrica en el Ujú. cual se van a evaluar los aspectos y dar la valoración respectiva dependiendo del desempeño de la presentación, la exposición. Muy bien, excelente.
Entonces, en este caso tendríamos que tener, dice, un instrumento, ¿verdad? Y nosotros ver qué vamos a observar, ¿verdad? El estudiante, por ejemplo, explica concretamente el fenómeno numérico, proporciona ejemplos, utiliza lenguaje o vocabulario matemático adecuado, etcétera. Eso lo diría el instrumento. Entonces, si fuese asistemática, en este caso, el instrumento dice que es más sencillo y permite solo registrar aquellos aspectos que le parecen importantes al observador. Es decir, tenemos una hojita ahí, ¿verdad? Que nos dice quizás la fecha, el nombre del estudiante que estamos observando o la clase que vamos a observar, pero no tiene mayores criterios, ¿verdad? No tiene un sistema que podamos registrar en estos criterios. Así que entonces podríamos también incluir estos dos tipos de observación. ¿Funciona en matemática? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes asistieran a una clase así, ¿verdad? Asistemática, ustedes perfectamente sin un instrumento pueden observar, ¿verdad? Los estudiantes participan en clases, sí o no, si los estudiantes están motivados, si los estudiantes fueron evaluados y participaron en la clase, hicieron los ejercicios al final, ¿verdad? El clima de respeto que exista en el aula, etcétera. Aún sin tener un instrumento podríamos observar esas características. Así es que cualquiera de todos estos tipos de observación que nosotros vamos viendo podrían servirnos en educación matemática. Al final, entonces, lo que nos va a servir es, ¿verdad?, para poder detectar. Estamos evaluando. Entonces, detectar algún problema de aprendizaje que hay y cómo nosotros podríamos superarlo. Así es que aquí nosotros planteamos un problema. Cuando estamos claros en el problema que vamos a observar los datos, vamos a hacer el respectivo análisis e interpretación, ¿verdad? Como es una evaluación cualitativa, podría que los datos sean cualitativos o también podría ser que sean cuantitativos. Entonces hacemos nuestro análisis e interpretación de estos datos, ¿verdad? Y finalmente vamos a hacer la comunicación de los resultados de la observación. Esto, ¿verdad? Quizás esta masa sistemática podemos llegarnos a ser expertos con el paso de los años en observar y ver cómo los estudiantes están trabajando en nuestra clase y entonces poder posteriormente comunicar los resultados. Muy utilizada en evaluación cualitativa, esto es la observación, ¿verdad? Muy bien. ¿Creen ustedes que ustedes como estudiantes pueden utilizar la observación en el caso de las tutorías, observar algún problema, analizarlo y posteriormente tener resultados? Sí, por ejemplo, en este tipo de tutorías virtuales es la forma en la que, en la que se ha trabajado y se aprenden. En el caso de nosotros los estudiantes, igual también tenemos el acceso a participar. Ujú. Muy bien. Entonces de ahí, ¿verdad? Algunas veces ustedes dicen, no, que no nos pueden decir, ¿verdad? Los contenidos no se nos explicaron, las tutorías a veces incluyen muchos contenidos. Entonces comentarios como esos son resultados de la observación, ¿verdad? Que nosotros hacemos a diario y la podemos hacer como estudiantes o como profesores. Para observar, entonces, tenemos que determinar el proceso o los objetos que nosotros estamos observando, definir, ¿verdad?, qué es lo que vamos a observar, la participación de los estudiantes, el trabajo que ellos hacen al final del contenido, la motivación del docente, las técnicas que utiliza para enseñar o también para evaluar, ¿verdad? Es decir, por eso dice, ¿verdad? Definimos el objeto de observación que nosotros vamos a llevar a cabo. Posteriormente vamos a escoger el instrumento pertinente, ¿verdad? Una lista de cotejo, un cuestionario, una entrevista, ¿verdad? Etcétera. Lo que vamos a utilizar para la observación. O en algunos casos puede ser que nos toque diseñar un instrumento que corresponda a los propósitos de la observación. Y también podría ser, ¿verdad?, que tengamos que establecer los criterios o
rasgos, ¿verdad?, que van a orientar la observación que nosotros queremos llevar a cabo en este PEA. Pues posteriormente aplicamos el instrumento. Ha llegado el momento, nos vamos a la clase y vamos a aplicar el instrumento de observación. Así entonces tenemos los datos y posteriormente podemos llegar a hacer este análisis, ¿verdad?, de los datos que hemos obtenido y de la observación. De esta manera creo que muchas tareas, ¿verdad?, investigaciones, análisis de casos se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Algunos investigadores, incluso en algunas tesis, han hecho grabaciones de clase o de audio para poder después analizar estos datos, ¿verdad? Y tener una observación un poco más objetiva. Otros podrían recurrir a tomar fotografías para poder tener evidencias de la observación, ¿verdad? Y son válidas porque nos van a ayudar a recordar algunas etapas o momentos del fenómeno educativo que estamos observando. Para observar, entonces, nosotros tenemos que tener dos características. Una es la fiabilidad y la otra es la validez. Es decir, tenemos que ver lo que sucedió, pero sin quitarle ni aumentarle, porque si no estamos alterando, ¿verdad? Esto implica bastante concentración, ¿verdad? Lo que el estudiante dijo, cómo lo hizo, cómo lo presentó, esos son los datos que nosotros obtenimos. Y la validez dice que tiene que ver con recoger la información que se pretendía obtener. Si nosotros vamos a observar una clase para obtener las estrategias metodológicas que va a utilizar un docente, pues vamos a prestarle atención a cuál estrategia es la que está desarrollando el docente. Pero si nosotros queremos analizar, por ejemplo, la motivación en los estudiantes, vamos a recoger la información relativa a los estudiantes. Por eso tiene que ver con la validez, recoger la información que se pretende obtener. Y en ambos casos, ¿verdad?, las dos características nos hacen pensar que tenemos que cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto para llevar a cabo la observación. ¿Qué podemos utilizar para llevar a cabo la observación de una clase? Bueno, aquí se presentan 6. Podemos llevar a cabo una escala, una lista de cotejo, un cuestionario. Podemos elaborar una entrevista, un registro anecdótico o un diario de campo. No sé cuáles de estas ustedes ya conocen o han utilizado aquí en alguna tarea en la universidad. El cuestionario y la lista de cotejo. El cuestionario y la lista de cotejo. Muy bien. Entonces, en un cuestionario, ¿verdad? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál fue la actividad inicial que desarrolló el docente en la clase? ¿Cómo se llevaron a cabo las actividades de desarrollo, ¿verdad? ¿Qué metodología se utilizó para evaluar la clase? Etcétera. Eso sería un cuestionario. Entonces, veamos o recordemos más que todo, ¿verdad?, una por una, ¿qué se refiere? Empezamos con la primera, ¿verdad? Una escala. Este es un instrumento que permite atender, dice, con propiedad algunos aspectos específicos, ¿verdad?, del estudiante. Por ejemplo, su lenguaje, su preparación, su explicación, los ejemplos que agrega, son aspectos propios, ¿verdad?, que estamos evaluando del estudiante. También dice que contempla habilidades, hábitos, intereses, actitudes sociales o actitudes científicas y artísticas que puede tener el estudiante. La escala también puede ayudarnos a hacer una autoevaluación, una coevaluación, ¿verdad?, o heteroevaluación, que también mencionaba el documento, con respecto a la evaluación y al proceso educativo que han sometido los estudiantes. Asimismo, también una escala podría ser una escala de actitud, un diferencial semántico, la estimación y de producción escolar. Todas estas podrían servirnos, ¿verdad? En las actitudes, pues entonces estamos valorando, ¿verdad?, las apreciaciones que tienen los estudiantes con respecto al proceso, ese proceso corto de enseñanza matemática que se ha tenido. Si nosotros utilizamos el diferencial semántico, en el diferencial semántico tenemos categorías opuestas, ¿verdad? Como
el estudiante actúa con respecto, ¿verdad? Por ejemplo, si su actitud fue positiva con respecto a un tema de la matemática y utilizamos una escala, o fue negativa y utilizamos una escala. A eso se refiere el diferencial semántico. Y si es de estimación o de producción escolar, ¿verdad? En este caso, los criterios de escala están interesados en todo el proceso en general, ¿verdad? Siempre vamos a tener criterios y con el objetivo que lo que nosotros queremos es predecir, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en el fenómeno educativo? Un ejemplo de escala, vamos a adelantarnos, creo que por aquí tengo una. Observen la que se presenta aquí. Esta es una escala estimativa, ¿verdad? El propósito dice que es evaluar las acciones en el desarrollo de un proyecto y los indicadores están aquí en la columna de la izquierda. Si el indicador se observa que es muy bien, se asignan 4 puntos. Si el nivel de logro es bueno, se asignan 3 puntos. Si es regular, se asignan 2 puntos. Y si es deficiente, se asigna 1 punto. Entonces, en este caso, la escala, ¿verdad?, que se presenta es del 1 al 4. Y los indicadores que se han propuesto, estos 6, son con respecto a al proceso educativo, con respecto a ciencias naturales que se está llevando a cabo, ¿verdad? Aquí entonces podemos sacar algunas características que tienen las escalas. Entre ellas podemos observar, ¿verdad? El primero es el encabezado, ¿verdad?, con toda la información espacial, temporal y académica que el docente necesita. Esto sería la materia, por ejemplo, la fecha, quizás el periodo, el trimestre, el ciclo, la materia y la fecha en que se presentó la actividad, ¿verdad?, para tener una evidencia educativa. También contiene los objetivos, dice que orientan el proceso de observación y está en consonancia con los rasgos que se establecen para la observación. Entonces vamos con las indicaciones generales y el objetivo. Luego las instrucciones, ¿verdad? Estas dice que están dirigidas para que el docente pueda llevar a cabo el instrumento, ¿verdad? Si esto es una autoevaluación, una coevaluación o una heteroevaluación que se está presentando. Entonces, por ejemplo, la indicación sería marcar con una X según el criterio corresponda, ¿verdad? O quizás asignar los puntos y escribirlos ahí. En cuarto lugar, también podemos observar que los rasgos o características que establecen las pautas que nosotros vamos a observar, ¿verdad? Estos se ubican generalmente a la izquierda, en un orden lógico y en un número no mayor a 6, dice. Quiere decir que es para que no puede ser tan engorrosa, ¿verdad? Una escala, sino que son elementos puntuales que nosotros vamos a observar. Y por supuesto, ¿verdad? Los criterios dice que tipifican la escala de calificación numérica, de descripción o gráfica. Estos se ubican a la derecha con los espacios en blanco para las marcas que va a realizar el evaluador. En este caso, del ejemplo que presentamos, los valores que se nos presentan serían, ¿verdad? Propuso alternativas de solución al problema técnico planteado, elaboró los bocetos para definir las características técnicas de la alternativa de la solución, planificó las tareas y su consecución para la implementación de la alternativa seleccionada, participó en las actividades definidas para trabajarse en equipo y colaboró de forma activa en ellas, empleó de manera eficiente los materiales en la realización de su prototipo o modelo. Y también si expuso el proceso de trabajo y los resultados obtenidos. Entonces, 6 criterios y sus respectivos niveles de logro que contiene esta escala. Pero veíamos que también podrían haber escalas descriptivas, ¿verdad? En este caso fue una escala numérica. O podría ser una escala gráfica, ¿verdad? Hay algunos que hasta les ponen caritas ahí con respecto a la escala, ¿verdad? También se podría utilizar. Ahora pregunto yo, ¿creen que podríamos ocupar las escalas como evaluación cualitativa en matemáticas?
El caso de que la nota en matemática casi siempre va así puntual, pero igual, como aquí tiene una valoración numérica, yo creo que sí se puede utilizar. Ujú, muy bien, se podría, ¿verdad? Como Ujú, tiene aquí la idea general, por ejemplo, cuando se presenta un proyecto, ya sea de investigación o de exposición, ¿verdad? Podría ser que nosotros sí. tengamos una escala para que los estudiantes la puedan contener ahí. Y son parecidas las rúbricas, pero como que un poquito más puntuales. Sí, en este caso dice que los valores quizás que tienen, ¿verdad? Y lo que medimos, entonces ahí las características que tiene son menores. Podemos ser un poco más diversos, ¿verdad? Porque dice que miden habilidades, hábitos, intereses y actitudes, ¿verdad? Y podríamos incluso estar interesados, dice, en actitudes sociales, científicas y artísticas. Son un poco más generalistas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la tercera. Esta se llama una lista de cotejo y tiene, a diferencia de también sigue siendo un instrumento de observación. Es un instrumento que presenta un encabezado, objetivos, instrucciones, los rasgos que vamos a observar y en este caso lo que diferencia en los criterios de elevación es que los autores lo llaman dicotómico, ¿verdad? Es decir, ¿está el rasgo o no está? Eso es lo que nosotros vamos a mostrar en una lista de cotejo, ¿verdad? Los criterios de control son dicotómicos, esto es, hay presencia o hay ausencia, ¿verdad? Por ejemplo, presentó la explicación sobre el dominio y el rango de una función, sí o no, ¿verdad? Indicó, podríamos decir, el significado de- del coeficiente de correlación en estadística, sí o no, ¿verdad? Y así, sucesivamente, ¿verdad? La ausencia o la presencia de un indicador, eso diferencia la lista de cotejo. Por eso dice que se ajusta mejor a la calificación de actitudes, ¿verdad? Porque es dicotómica. Y al final lo que vamos a hacer es agregarle los criterios de control que son necesarios para observar este fenómeno educativo. Entonces, como ejemplo, podemos observar aquí, ¿verdad? Estos criterios que se presenta, dice que corresponde a una práctica social del lenguaje sobre la exposición de algún aspecto de su entorno natural o social. Entonces, los criterios son, expone sus ideas con claridad, sí o no. Se mantiene en el tema durante toda la exposición, sí y no. Usa el volumen apropiado para que todos lo escuchen, sí o no. Utiliza lenguaje corporal para apoyar sus ideas. Utiliza vocabulario acorde al tema y a la situación. El tema expuesto es sobre algún aspecto de su entorno. Y el último es si muestra disposición para participar. Entonces, el sí o no podríamos trabajarlo con otras palabras, ¿verdad? Para indicar la ausencia o la presencia de esa actitud con la que nosotros estamos. Y en este caso, la referencia numérica nos presenta, ¿va? ¿Qué significa que tenga criterios mostrados? Si tiene 7, si tiene 6, si tiene 4, si tiene 3. Entonces ahí le han asignado una letra y su respectivo calificación. A destacado, B satisfactorio, C suficiente y D insuficiente. Ahora, ¿por qué pensarían ustedes que una lista de cotejo como esta cumple las características de la evaluación cualitativa? ¿Qué diferencia de una evaluación cuantitativa? ¿Y cómo podríamos llevar el control, verdad? Si una lista de cotejo realmente mide en lo que estamos interesados. Pero como se ha fijado, casi incluso en las cualitativas siempre tiene que tener su referencia numérica, porque ya, al menos en nuestro sistema educativo, es la forma de calificación. O sea, la Ujú. evaluación que se refleja en números prácticamente. Entonces, independientemente de sea en cualitativa, o no, siempre tiene su ponderación numérica. Sí,
terminamos valorando con números, ¿verdad? Es la tendencia en matemática. Sin embargo, si ustedes se fijan, ¿verdad? Se están valorando algunos criterios que son un poco más integrales, ¿verdad? En matemáticas, si nosotros lo agregamos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Si aplicó el contenido a su vida cotidiana, sí o no, ¿verdad? ¿Utilizó el lenguaje matemático adecuado? Sí o no, ¿verdad? Etcétera. Podríamos tener otros criterios. Entonces, una lista de cotejo definitivamente, ¿verdad? Nos puede guiar en el proceso de observación de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y perfectamente nos puede decir, ¿verdad? En qué está fallando el estudiante y qué sería necesario que el estudiante mejore o nosotros podemos ayudarle en evaluación matemática. Bueno, pues entonces ahí cuando tengamos que construir una lista de cotejo, ya sabemos que los criterios van a ser dicotómicos y podemos ser tan holísticos, pero tan generales, desde observar actitudes hasta algunas capacidades que los estudiantes hayan logrado en este aprendizaje. Un segundo aspecto que podríamos utilizar nosotros sería el cuestionario, ¿verdad? Es un recurso, dice, para obtener información mediante preguntas, ¿verdad? Entonces, preguntas como a un docente, ¿verdad? ¿Cuál fue su formación inicial? O a un estudiante, ¿verdad? ¿Cuál es tu materia favorita en este nivel que cursa? El orden que nosotros pretendemos desarrollar, ¿verdad? En esto es un orden consecuencia lógica. En algunas ocasiones en cuestionarios se inicia con preguntas generales y las que más nos interesan las dejamos al centro del cuestionario, ¿verdad? Para llegar, como quien dice, al tema de interés, ¿verdad? También podemos decir que las preguntas están formuladas en función de los objetivos que nosotros tenemos para llevar a cabo y sirven para proyectos de investigación, para comprobar hipótesis o para la fijación de contenidos. Cuando estamos preparando una clase, desarrollamos de este tipo de preguntas, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacerlo. Ahora, en este caso, que nosotros queremos valorar el aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿verdad? Entonces, normalmente estamos interesados en el contenido y cómo se han desempeñado los estudiantes, ¿verdad? Entonces podríamos preguntarle, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos temas o uso de fórmulas o algunos ejercicios de cálculo que tuvieron problemas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedican para hacer sus tareas en la casa o si las hacen en la escuela, ¿verdad? Si hay algún problema familiar que les esté afectando, cómo se sienten en el ambiente escolar. Entonces, preguntas como esta, ¿verdad? Este cuestionario también podría orientarnos en la observación, que lo estamos viendo como una técnica cualitativa. Vaya. ¿Qué otras preguntas podríamos estar interesados en hacerle a los estudiantes para detectar errores de aprendizaje? ¿Qué otras preguntas podríamos formular para detectar errores de aprendizaje en los estudiantes y que ellos nos cuenten? Ujú, ¿alguien tiene una idea? ¿Qué podríamos ocupar? ¿No? ¿No hay alguna idea?
Veamos. Por ejemplo, supongamos el caso, ¿verdad? Que en una prueba un estudiante tuvo una calificación mala, ¿verdad? Entonces podríamos preguntarle, ¿verdad? ¿Qué dificultades son las que tuvo en, en el desarrollo de la prueba, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Se equivocó? ¿Confundió con fórmulas? Etcétera. O en dado caso que no haya estudiado, ¿a qué se vio ese fenómeno? Entonces, las preguntas formuladas en un cuestionario pueden ayudarnos a la observación, a desarrollar esta técnica. Una cuarta técnica que también podríamos utilizar en observación es la elaboración de un portafolio por parte de los estudiantes. ¿Verdad? En este portafolio, pues los estudiantes podrían llevar las evidencias de lo que están construyendo, ¿verdad? Por ejemplo, podrían construir gráficas, el desarrollo de algunos ejercicios, algunas definiciones que ellos han investigado o ejercicios que se les hayan asignado para presentar. Entonces, en este portafolio, prácticamente que podríamos decir que es una colección, ¿verdad? De evidencias de aprendizaje que los estudiantes llevan a cabo. Los estudiantes van recopilando durante algún periodo, durante algún tiempo establecido, ¿verdad? Un ciclo, una unidad de aprendizaje. Y lo que queremos ver es cuál es el aprendizaje que han tenido los estudiantes y elaborar los criterios para calificarles este portafolio que han construido los estudiantes. Creo que en matemática funciona mucho para que se vaya haciendo una colección o una evidencia de lo que los estudiantes han aprendido a desarrollar. Podrían hacer problemas de la unidad como aplicaciones a la vida cotidiana, ¿verdad? Algunas construcciones de gráficas que ellos hayan hecho, ¿verdad? Hay quienes también, no sé si ya lo han hecho ustedes en alguna materia, también se hacen portafolios digitales con los que nosotros vamos construyendo, ¿verdad? En un sitio web o en un Drive, por ejemplo. Podría funcionar esta carpeta de construcciones. No sé si la han hecho ustedes en alguna asignatura. No de todo el, el siglo, pero igual sí trabajamos con Dropbox, Mm. pero en herramientas multimediales parece que era. Ahí vamos compartiendo con el licenciado y con los compañeros del grupo eh, el trabajo desarrollado. Ah, muy bien, excelente. En algunas ocasiones se ha pedido que hagan un sitio web, ¿verdad? Que se hace y ahí se van poniendo todas las evidencias o este portafolio digital de lo que nosotros vamos construyendo. Así es que es una técnica de observación, ¿verdad? Cualitativa en evaluación y también la podemos utilizar en matemática. En lo personal siento que funciona mucho, ¿verdad? Recolectar estas evidencias que los estudiantes van haciendo en su colección de aprendizaje. Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente, que sería la rúbrica y una de las más utilizadas en evaluación matemática que orienta el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y entonces veamos de qué se trata. Las estructuras rúbricas. Inicialmente podemos decir, ¿verdad? Que en una rúbrica nosotros la conocemos de antemano antes de elaborar la tarea, ¿verdad? Y los criterios que ahí presentan nos dicen entonces qué es lo que se nos va a evaluar durante este proceso de aprendizaje que vamos a tener. Son instrumentos que permiten al docente, dice, valorar el producto y el proceso de aprendizaje, ya que es lo que hemos hecho durante y al finalizar nuestro producto, ¿verdad? Nuestro fruto de aprendizaje. Se desempeña en criterios de desempeño coherentes. En la mayoría de ocasiones hacemos algunos bloques, ¿verdad? Que pertenecen a esos criterios. Por ejemplo, la participación durante el proceso de construcción, el producto final o la defensa que hace el estudiante de un proyecto. Generalmente es descriptiva, aunque también puede ser numérica. Los niveles de clasificación más pertinentes dice que son de 3 a 5, aunque normalmente, como les digo, en estos bloques se presentan varios criterios referidos a una misma categoría que estamos interesados en evaluar cualitativamente.
y permite describir diferentes fases de un aprendizaje que nosotros queremos medir. También contribuye a la objetividad de una evaluación. Este creo que es uno de los criterios mucho más importantes de elaborar una rúbrica, ¿verdad? Porque ustedes como estudiantes saben, ¿verdad? Por qué su nota es esa, ¿verdad? Un 8 o un 9, y en cuál criterio es el que ustedes fallaron. En algunas ocasiones quizás se nos olvida revisar la rúbrica, ¿verdad? Y aunque estaba bien explícito ahí, ¿verdad? Por ejemplo, no se incluyó. En algunas ocasiones yo he observado que hay estudiantes que la rúbrica dice, ¿verdad? Incluir conclusiones y recomendaciones al final, 5 puntos, pero el trabajo no tiene conclusiones y recomendaciones. Entonces, ya se sabía de antemano, ¿verdad? O en algunas ocasiones dice que incluye la bibliografía, las referencias bibliográficas estilo APA y no se presentan o no se presentan de esa forma. Entonces, ahí, ¿verdad? Se falla. Pero contribuye a la objetividad de la calificación, porque así el estudiante ya sabe por qué se le está poniendo tantos puntos en ese criterio. Pues veamos cómo vamos a elaborar una rúbrica. Por aquí tengo un ejemplo yo que se utilizó para una feria de ciencias. Entonces, la rúbrica que se presentó es la siguiente: el nombre del proyecto y los participantes. Aquí le falta el objetivo y el grado. Los indicadores es con respecto a la comprensión del contenido, está el primer bloque, y después es la presentación que ellos hicieron, ¿verdad? Introducen a los asistentes y evaluadores al tema de investigación desarrollado en el proyecto que presentan. 2, demuestran una comprensión reflexiva respecto al tema investigado y proyecto desarrollado. Tercero, el tema investigado, al igual que el proyecto, demuestra una contextualización de la información a las necesidades de la comunidad educativa. Cuarto, desarrollan creativamente su explicación. Quinto, brindan ejemplos prácticos y de aplicación a la vida cotidiana. Y el siguiente es, proponen ideas innovadoras para el desarrollo de problemas a partir del proyecto. En lo que respecta a la presentación, los criterios son, preparan el espacio para el desarrollo de la exposición, se expresan con claridad y fluidez, y si todos los integrantes participan colaborativamente. Entonces se han puesto los criterios: excelente, muy bueno, bueno y regular, con su respectivo puntaje. Ahí habría que ponerle una marquita y la rúbrica seguía con otros aspectos, pero solo esta parte se les presento ahí, ¿verdad? Entonces, un estudiante en su explicación no hizo aplicaciones a la vida cotidiana. Entonces fallaría en este criterio y ahí ya sabe que va a tener mala nota, ¿verdad? Por eso decimos que las rúbricas contribuyen a la objetividad de la calificación que se está presentando. En lo personal, creo que favorece mucho la relación entre los docentes y los estudiantes, porque tenemos una guía para poder hacer la calificación. Los estudiantes saben qué tienen que presentar en su tarea, que se les está diciendo, y que se les va a evaluar. Así que considero que es bastante pertinente, ¿verdad?, que el docente se familiarice mucho con la rúbrica, en el caso de nosotros que no las elaboramos, ¿verdad?, sino que nos las presentan. Y en el caso que cuando uno la desarrolla, entonces escribir los criterios, ¿verdad? Puesto que todos valen los mismos puntajes, en este caso, los que realmente se van a evaluar. Ahora sí, ¿cómo vamos a construir una rúbrica? Veamos entonces cuáles son los pasos. En primero dice establecer un proceso o producto de aprendizaje. Los estudiantes van a participar en una feria de logros, van a participar en la defensa de un problema de la vida cotidiana, o si los estudiantes van a defender un ejercicio en la clase. Segundo, vamos a señalar los criterios de desempeño del producto o del proceso escogido, ¿verdad? Eso tiene que ser con el lenguaje utilizado, el material presentado, las explicaciones, etcétera, ¿verdad? Los criterios de desempeño o de producto que nosotros vamos a evaluar. Y luego escoger el método de evaluación, ¿verdad? Si queremos una rúbrica que sea holística o una que sea analítica.
La rúbrica holística valora todo el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Todos los aspectos que están incluidos. Y si es analítica, pues entonces nos vamos a centrar en algunos aspectos bien pertinentes del proceso que estamos evaluando. Después de esto vamos a determinar el número de niveles de valoración o de clasificación. En algunas ocasiones son 3, pueden ser 4 o pueden ser 5, dicen las teorías. Luego formular las descripciones para cada uno de los niveles de valoración, ¿verdad? Es decir, si el nivel que se considera excelente, ¿por qué va a ser excelente? ¿Va? Y el que se considera deficiente, ¿por qué? ¿O qué características presenta para que sea deficiente? Y el último sería comparar el nivel de logro obtenido por cada uno con los diferentes niveles. Es decir, si un estudiante tiene todos los niveles máximos, ¿verdad? O si tiene algunos menos, y ya podemos hacer la comparación de los estudiantes. Por acá les tengo un segundo ejemplo de una rúbrica. Esta se utilizó en la elaboración de un video en matemática y aquí están los porcentajes que corresponden a cada uno de los niveles, ¿verdad? Entonces dice el primero, análisis de variables. Si las variables están definidas correctamente y analizadas, eso es de 10 a 8 puntos. El vocabulario empleado, si el vocabulario empleado en la narración del video emplea vocabulario estadísticamente correcto. En gráficos, medidas y análisis, si los gráficos, las medidas y su análisis es correcto. Ahí se le ha dado el 30%. Para la participación grupal, si todos los integrantes del grupo participan y hacen aportes significativos al análisis. La creatividad, los gráficos y medidas son presentados de manera creativa y novedosa, 10%. Y la dificultad del tema seleccionado es si se presentó un tema relevante, se analizaron sus relaciones correctivamente y se presentaron conclusiones y recomendaciones. Ese sería el otro 15%. Entonces, con esta rúbrica se procedió a calificar lo que sería el video que se presentó en estadística de análisis bivariado. Entonces, ¿contribuyó a la objetividad? Sí, ¿verdad? Los alumnos supieron qué es lo que se les iba a evaluar y en cada uno de estos criterios. Así que se podían preparar de antemano. Ahora, ¿cuál es su experiencia de ustedes con respecto a cuando se les ha calificado utilizando rúbricas? Buenos días, licenciada. Buenos días. Fíjese con eso respecto a que está diciendo usted sobre la experiencia que he tenido con eso de las rúbricas cuando me califican. Yo siento que sí, es mejor que se haga una rúbrica para que nos califiquen cada criterio, ya que, por ejemplo, ¿verdad? Los que llevamos matemáticas, muchas veces llevamos bien el procedimiento, ¿verdad? Pero a veces por un signo todo nos puede salir malo, pero por ejemplo, si se lleva una rúbrica y digamos nos dice que se llega hasta tal punto, pero se puede, por ejemplo, nos dice si llega hasta tal punto, llega hasta esta respuesta, tiene 0.5. Por ejemplo, llego a la respuesta, tengo el punto completo. Siento que es mejor así y siento que nos califican mejor porque no nos califican por llegar a la respuesta completa, ¿verdad? Sino que nos van calificando por llegar a cierto punto y nos van evaluando hasta qué capacidad tenemos, porque a veces nosotros podemos llegar a la respuesta, pero cuando nosotros estamos haciendo una tarea ya rápido, estamos haciendo una parcial y todo eso, la presión que sentimos, entonces ya por un punto no puede salir completamente malo si solamente se refieren si llegó a la respuesta correcta o no. Muy bien, excelente aporte, gracias. Fíjese que me pasó en una materia, me tocó dar una vez lógica y conjuntos. Y ustedes saben que ahí los procesos son un poquito extraños a veces, ¿verdad? Entonces los estudiantes empezaban a hacer la demostración, ¿verdad? Pero a medio camino puede ir uno por otra ruta que no es, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente, ¿verdad? Antes nosotros nos calificaban bueno o malo. Pero gracias a una rúbrica podemos valorar el proceso, ¿verdad? Si usted hizo bien el planteamiento, comprende las variables, qué va a demostrar. Entonces, muy atinado, ¿verdad? Lo que ustedes dicen.
Y ahí es donde volvemos al punto fuerte aquí, ¿verdad? Que es evaluar cualitativamente utilizando rúbricas. Es decir, creo que todos quedamos conformes cuando se utiliza una rúbrica, ¿verdad? Tanto los docentes como los estudiantes. Bueno, finalmente, otra de las técnicas que también podemos utilizar es la entrevista, ¿verdad? En esta, pues, es una plática, una conversación, una interacción verbal, ¿verdad? Que se tiene con un cierto grado de estructuración, ¿verdad? Normalmente vamos a preferir grabar, ¿verdad? Para poder retener lo que se nos ha dicho, ¿verdad? La parte que nosotros estamos haciendo. En función de uno, varios objetivos, dice, con funciones de entrevistado o entrevistador. Y forma parte de la evaluación cualitativa, ¿verdad? Porque tenemos objetivos que cumplir, investigar, ¿verdad? Y analizar cómo le fue a este estudiante en este proceso educativo. Queremos recuperar esta información, ¿verdad? Que nos va a ser útil para llegar a una conclusión. Entonces, aunque es una técnica más que todo de investigación educativa, ¿verdad? También puede ayudarnos a valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de parte de los estudiantes. Ahora, algo que ustedes hicieron, una V heurística, ¿verdad? No sé cómo les fue a todos, por ahí estaba viendo algunos y han hecho un buen trabajo. Entonces, en las indicaciones, ¿verdad? Dice de que es una técnica cualitativa que se inicia con la formulación de un conjunto de preguntas. Iniciamos con una pregunta, la cual deseamos establecer. Posteriormente, vamos a seguir con los conceptos claves que están relacionados con esta pregunta central y lo ubicamos en la parte izquierda de esta V. A continuación, vamos a pasar, ¿verdad?, a definir algunos criterios o que nosotros vamos a establecer para esta búsqueda. Incluso podemos agregarle las aplicaciones, ¿verdad? También nos preguntamos, ¿verdad?, qué otros criterios de valor o de juicio se pueden establecer. Entonces, yo también, al igual que ustedes, hice mi tarea y hicimos la siguiente V heurística para aprender desigualdades. Entonces, ahí está el esquema. Y la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven las desigualdades lineales? Me puse a pensar como estudiante. ¿Qué tengo que saber yo? Bueno, algunos de los principios que se exponen en los libros, ¿verdad? Si yo tengo tres números A, B y C, que son números reales, y sabemos que A es menor que B, ¿verdad? Si esa desigualdad la multiplicamos por un número positivo, pues la desigualdad se mantiene, sigue siendo menor que. Pero si es un número C es negativo, entonces si multiplicamos, la desigualdad se invierte, ¿verdad? Y pasa a ser mayor que. Esos son los principios que regulan las desigualdades. Entre otros, ¿verdad? Quizás podría estar la teoría de los intervalos. Ahora, si nosotros tenemos algunos conceptos necesarios, ¿verdad? Hay desigualdades lineales, como la que se presenta ahí, y otras que no son lineales, como por ejemplo las racionales, ¿verdad? Que es totalmente diferente cómo lo resolvemos. Podríamos hacer algunas aplicaciones, ¿verdad? Como la que aquí se muestra. Este sería un acontecimiento o una aplicación que nosotros tengamos de las desigualdades lineales. Entonces, en metodología, como en calidad de estudiante, registré, ¿verdad? Que se trata de agrupar términos en la variable X a un lado de la desigualdad y los términos independientes al otro lado de la desigualdad. También, ¿verdad? Vamos a tener el cuidado de que al multiplicar o dividir por un número negativo, la desigualdad se invierte. Y en el ejemplo que se presenta, dice la cantidad de estudiantes de la Facultad de Odontología de la UES en el año 2022 fue a lo sumo 717 estudiantes. Si la razón entre la cantidad de hombres y mujeres es 1 a 2, ¿cuál es la cantidad máxima de hombres? Entonces le llamamos X al número de hombres y ahí tendríamos, ¿verdad? Que X más el número de mujeres, que sería el doble, tiene que ser menor o igual a 717. Y a resolver ese problema. Si fuésemos docentes, entonces quizás cómo nosotros vamos a explicar el contenido cambiaría en la calidad de metodología, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le fue a ustedes con esta tarea? ¿Y qué les pareció como recurso de
de evaluación cualitativa? Disculpe, ¿me podría volver a repetir? Es que la señal está mal y no la escuché. Ah, vaya. ¿Qué les pareció a ustedes esta V heurística como parte de las evaluaciones cualitativas? ¿Creen ustedes que nos sirve para evaluar? ¿Les sirvió a ustedes para estudiar un contenido? Licenciado. Sí. Sí, fíjese de que es bien interesante. Yo, sinceramente, no la conocía, fíjese. Cuando yo leí eso, me pareció interesante. Ya al desarrollarlo, sí, se aprende bastante, porque, por ejemplo, ¿verdad? Haciéndolo yo y como estudiando el tema, yo sentí que un estudiante, puede aprender con eso, ya que lleva los conceptos, la metodología, se va resolviendo. Yo siento que es bien interesante y en sí aprende un estudiante, porque si yo aprendí haciéndolo y ahora explicándolo, sí se aprende. Es bien bonita Sí. y es bien interesante. Ah, qué bueno. ¿Había otro comentario? A mí me parecía que hubiera o se podría aplicar de mejor manera si se presentara como retroalimentación luego de el desarrollo de los contenidos, porque sí es cierto que resume, según como nosotros hacíamos, resumíamos concretamente las características del tema, pero sí es necesario no solo presentarle esto al estudiante, sino antes desarrollarle las cosas para que él no tenga solo la poca información, sino que tenga más información y con esto se vaya complementando. Muy bien. Y es que lo que pasa en matemática es, ¿verdad?, de que no podemos prácticamente delegar el tema de investigación, ¿verdad? Yo una sola vez en mi vida dejé exposiciones en matemática y fueron fatales los resultados, ya se imaginarán ustedes. Entonces de ahí comprendí que no se puede en matemática hacer eso. Puedo dejarles un ejercicio, como dice la compañera acertadamente, después de desarrollar el contenido, ¿verdad? Pero que ellos van a desarrollar contenido, no es cierto, no funciona. Entonces, está bonita la técnica, ¿verdad? Podemos ocuparla, como dice ahí en la aportación, al final un tema, para que los estudiantes hagan como un resumen de qué es lo que aprendieron, ¿verdad? ¿Qué ejercicio? Y podría funcionar, ¿verdad? Imagínense, esta la podríamos incluir en un portafolio, que los estudiantes agreguen una V heurística de la unidad de desigualdades. Y entonces, un ejemplo, cómo lo hicieron, lo aplicaron, ¿verdad? Funciona muy bien. Bueno, vamos a ver cuáles son las técnicas proyectivas, ¿verdad? En las técnicas proyectivas que podemos utilizar para evaluar se cuenta el mural cultural. En matemáticas se puede utilizar mucho, ¿verdad? Para ver el enfoque histórico de la matemática o significativo y que los estudiantes comprendan, ¿verdad? Por qué hay un teorema de esto, por qué hay una gráfica, etcétera, ¿verdad? También dice el relato colectivo, ¿verdad? Se puede utilizar como una técnica proyectiva. El interrogatorio cruzado de palabras también se puede utilizar como una técnica proyectiva. El calendario de mi pueblo y uno más, las 5 cosas que más me gustan, que me pareció muy interesante. ¿Cuál de estas creen ustedes que se podría utilizar en matemática y cómo? A mi opinión, podría utilizar la técnica de el interrogativo cruzado, ¿verdad? Porque yo le pregunto, o sea, como decirle, con un estudio previo, ya que también los estudiantes llegar a la clase y yo empezarles a preguntar, ¿verdad? Y que al ellos también tener dudas también que me pueden preguntar y así para ir solventando las dudas y como docente verificar hasta dónde han aprendido, qué es lo que les hace falta. No sé si estará bien mi opinión. Sí.
Muy bien, excelente, ¿verdad? Idea. A mí se me ocurría también con este calendario de mi pueblo, ¿verdad? Que los estudiantes podrían citar algunos lugares, ¿verdad? Y hacer alguna aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una iglesia en el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo utilizaríamos para calcular la altura? Si hablamos de una plaza, de un mercado, ¿verdad? Podríamos hablar de hechos estadísticos. O si vamos, por ejemplo, por una carretera, ¿verdad? Relacionarlo. La verdad es que son ideas muy bonitas, ¿verdad? Al igual que las 5 cosas que más me gustan, ¿verdad? Podríamos pedirla en el caso de la educación matemática y ver qué nos sucede. Lo bueno es de que son técnicas de evaluación cualitativa y pueden al final decirnos, ¿verdad?, qué es lo que los estudiantes están aprendiendo. También podemos utilizar actividades lúdicas o de simulación para ver que los estudiantes mejoren en el tema y también estén aprendiendo, ¿verdad? Creo que ustedes conocen ya muy bien los geoplanos que pueden ayudar a los estudiantes a comprender las figuras o incluso utilizarlo para algunas operaciones en álgebra. También, ¿verdad? Con los estudiantes, tanto con grandes y pequeños, puede ayudar a colocar las cantidades, un ábaco, ¿verdad? Por ser un material concreto. O de igual manera, las tarjetas numéricas también pueden ayudarlos a comprender las cantidades. O poder utilizarlo para multiplicar, para dividir o para factorizar. Algunas ya son más especiales, ¿verdad? Los famosos algeblocks. Y otro recurso, ¿verdad? Que también se utiliza en estadística, por ejemplo, los juegos de azar, como una ruleta, juegos de cartas, de dados, monedas, etcétera, ¿verdad? Que son actividades lúdicas para que los estudiantes puedan aprender. Normalmente estas actividades llaman mucho la atención de los estudiantes y hoy existen las versiones digitales, ¿verdad? Tanto de un ábaco, de una ruleta, de otras aplicaciones que pueden estudiar los estudiantes, tener los estudiantes para asimilar el contenido. Lo bueno es que aquí estamos poniendo actividades que pueden ser evaluables y entonces pueden caer dentro de la evaluación cualitativa, ¿verdad? Así entonces, estas actividades lúdicas y de simulación pueden ayudarnos a que los estudiantes fomenten la creatividad, la sensibilidad, la flexibilidad, la originalidad y fluidez, ¿verdad? Así como también la estabilidad, tanto en sus relaciones y sus emociones, la cooperación social, la actitud moral, la facilidad de comunicación y el desarrollo físico. Podemos lograr muchas características de estas y cualidades trabajando de esta manera y haciendo una evaluación cualitativa. Entonces, ¿cuál preferimos? ¿La evaluación cualitativa, la evaluación cuantitativa o una mixta? ¿Con cuál se quedarían ustedes? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál tipo de evaluación preferirían ustedes? ¿Trabajar la evaluación cuantitativa, la evaluación cualitativa o un sistema mixto? Yo considero que sería mixto y digamos, haciendo un balance entre, digamos, complementándolas entre ellas, porque en algunas ocasiones será mejor hacerlo con mayor cantidad o con mayor porcentaje cuantitativo y menor porcentaje cualitativo y viceversa, Ujú. dependiendo de la temática que vayamos a desarrollar. Muy bien, excelente punto, ¿verdad? Tiene mucho que ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos evaluar, ¿verdad? Y ambas evaluaciones son buenas, ¿verdad? Dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos. La mayoría de autores coinciden, ¿verdad? En que en un sistema en el cual los estudiantes se someten a ambos enfoques de evaluación, es donde nosotros podemos lograr la objetividad, en este caso, ¿verdad? Así es que, como hablamos al inicio, ¿verdad? La evaluación cualitativa está más interesada en todos los aspectos del proceso, mientras que la evaluación cuantitativa va a cuantificar y a predecir, casi que medir el aprendizaje que han tenido los estudiantes, ¿verdad?
Bueno, entonces nos quedó una parte que tiene que ver con cómo vamos a evaluar, ¿verdad? Si una rúbrica está correcta o tiene alguna deficiencia. Eso lo vamos a dejar para la próxima tutoría de repaso de la número 6 que nos queda. Voy a cerrar la grabación